la procrastinación, ¿sí? En este reto de cómo convertirte en una mentora que transforma vidas, la semana de la transformación. Hoy estamos en la sesión número 5. Muy feliz de haber llegado hasta este día, de todos sus comentarios, muy feliz de toda la respuesta que he estado recibiendo. También a la hora de inscribirse al taller VIP. Recuerda que empezamos taller VIP este próximo lunes y vamos a estar lunes, martes y miércoles. La inversión tan solo $27. Recuerda que si quieres ir mucho más profundo en todos estos conceptos, si ya sientes ese llamado y has tomado la decisión de ser una mentora, entonces el siguiente paso es que hagas parte de este taller VIP para que conozcas ese camino. Cuéntame, por favor, desde qué ciudad, desde qué país te conectas para darte la bienvenida, para, bueno, que empecemos con este proceso, para que empecemos con esta clase de hoy. Hoy ando como en ese modo, en ese modo proceso, justamente dije la palabra proceso porque sí, creo que estoy en eso, en esos procesos, procesos internos, en esos procesos en donde vamos reconociendo todo lo que tenemos por hacer, toda nuestra labor, todo nuestro propósito de vida. He estado, miren, en estos días no solamente ha sido transformación para ti, no, también ha sido para mí. Y creo que esto siempre lo digo, yo me permito ser un canal, yo me permito también cada experiencia que vivo y en cada experiencia que comparto, no solamente, es decir, siempre mente de principiante, no es solamente yo soy aquí la mentora y la que más sabe o la que más respuesta puede dar, no, sino también me permito ese crecimiento. Y creo que justamente en estas últimas horas, yo creo que hace unas 48 horas, he estado como en un pensar, pero no pensar desde el ego, no, sino desde el alma, desde el ser, como traduciendo lo que mi alma me dice, traduciendo esas acciones inspiradas que he recibido durante tanto tiempo, por varios años, porque hay cosas que he ejecutado y hay cosas que no he ejecutado. Por eso, creo que o sea, todo es absolutamente perfecto. O sea, yo decidí esta clase ya hace varias semanas, justamente cuando empezó el lanzamiento, el tema de esta clase de este día de hoy. Entonces, es preciso este tema de cómo eliminar ese síndrome del impostor y esa procrastinación, la duda, esa duda de ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? ¿Será que avanzo? ¿Será que no avanzo? ¿Será que me lanzo? ¿Será que no me lanzo? ¿Sí? Entonces, para empezar, quiero contarte, han habido muchas cosas que yo he recibido como acciones inspiradas que he aplazado, ¿sí? Y ha tenido consecuencias, algunas consecuencias devastadoras, nefastas, terribles, dolorosísimas y que he tenido también que afrontar. Cuando he hecho caso a esas acciones inspiradas, cuando obedezco a mi alma, a mi ser, a mi corazón, y me lanzo a hacer lo que sé que tengo que hacer, lo que sé que debo hacer porque es mi responsabilidad, lo único que encuentro o es más bien gratificación. Entonces eso me hace enormemente feliz. Bueno, entonces, hola mi Luisa hermosa, bienvenida, buenas tardes. Bueno, yo sé que es fin de semana o empieza hoy el fin de semana, pero seguimos aquí en esta semana de la transformación, así que entonces, bueno, nada, espero que me ayuden aquí con corazoncitos. Hola, hola, ay, no sé, de los Reyes. De los Reyes Rojas. ¡Wow! ¡Qué bien! De los Reyes Rojas. Hola, bienvenida. A Cata, bienvenida a todas las personitas que se van conectando también aquí a través de Instagram. Entonces, vamos a entrar en materia. Primero, ¿qué es el síndrome del impostor? Entonces, el síndrome del impostor es un conjunto de creencias, actitudes, comportamientos, ¿sí? Y pensamientos que
te paralizan. Y está muy asociado a la procrastinación, ¿sí? Que te autosabotean, que te impiden hacer lo que quieres hacer, lo que deseas hacer o lo que sabes que tendrías que hacer, pero que a la final no haces, ¿sí? Ese es el síndrome del impostor. Entonces, como su palabra lo dice, ¿verdad? Un síndrome significa que es como si se volviera tu personalidad, es como si se volviera tu ser, ¿sí? Es algo que parece que estuviera tan integrado dentro de ti que no puedes deshacerte de él, que no puedes dejar, ¿sí? Pero la buena noticia es que no es así. La buena noticia es que sí puedes deshacerte de ese síndrome del impostor. Y voy a darte varias características de esos comportamientos que se tienen cuando hay síndrome del impostor para que tú me digas, ay, sí, he estado ahí, sí, me pasa, sí, tengo síndrome del impostor, sí, o el síndrome del impostor está en ti, en tu mente, en tu ser, deteniéndote, paralizándote, ¿vale? Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Saludos desde Santo Domingo. Ay, me encanta. Qué alegría. Hoy tengo mucha sed. Qué alegría que seamos mujeres de tantos países conectadas en esta misma sintonía, en esta misma frecuencia. Entonces, primera característica, cuando tú tienes el síndrome del impostor, entonces tú crees constantemente que no eres suficiente, ¿sí? Entonces, cuando tú quieres hacer algo, algo nuevo, emprender, sacar un proyecto, no sé, materializar una idea, lo que sea, el síndrome del impostor hace que tú no lo hagas, ¿verdad? Porque piensas que no eres suficiente, pero eso no se queda ahí. Entonces, aparte de que te hace creer que no eres suficiente, luego va la parte de compararte, va la parte de decirte cosas como no tienes lo que se necesita, no es, bueno, como suficiente tus herramientas, tus capacidades, tus dones, y es como esa situación ahí interna en la que finalmente no tomas acción, ¿sí? No porque no quieras, sino porque tus pensamientos te paralizan, porque te sientes absolutamente drenada, porque es como esa sensación de, ¿para qué lo intento? Y dime aquí, escríbeme en los comentarios si esto te pasa, si lo has pensado. No, ¿para qué lo intento? Ni siquiera para qué me esfuerzo, para qué tomo acción, ¿sí? Empiezas a pensar, el síndrome del impostor te hace pensar cosas como, es que no tienes las oportunidades tú, ¿sí? O sea, que tú no tienes las oportunidades, que tú no tienes lo que se necesita, que no hay manera de que alguien a ti te ayude o que alguien a ti te proporcione las oportunidades para hacer eso que quieres hacer, ¿sí? Entonces, cuando tú empiezas a ser consciente de esa serie de pensamientos, te vas dando cuenta que no es más que tu propia mente que está programada, ¿sí? Programada por esas heridas de infancia, programada por esas situaciones que viviste en el pasado que te hicieron creer que no valías, que no eras suficiente, que no eras amada, ¿sí? Que no eras tan inteligente, que no eras tan capaz. Y entonces se generó como ese cuerpo del dolor dentro de ti, que entonces es como que abre la llave ese chorro, a esa serie de pensamientos que te limitan y que definitivamente no te dejan hacer ni ser en realidad lo que tú quieres. Otra cosa es validación. Cuando tienes síndrome del impostor, todo el tiempo estás operando, estás haciendo, inclusive por esperar validación de otras personas. Es como ir en esa carrera de a ver cómo me miran, a ver cómo me aplauden, a ver cómo ven que lo que hago sí es valioso, sí es importante. Y el síndrome del impostor entonces es como esfuérzate para
para que te validen, pero por el otro lado es igual no vales, ¿sí? Igual no vales. Ese es el pensamiento que tu ego constantemente te está generando, ¿sí? De no vales, no es suficiente, no es importante, ¿sí? Y entonces estás ahí como en esa, eh, eh, como ejerciendo esa resistencia, ¿sí? A intentar hacer, a intentar producir, a intentar ser exitosa, a intentar lograrlo, a intentar alcanzar esos sueños, alcanzar esas metas, pero sin importar qué tanto te esfuerces, es que no llegas, no alcanzas, o sea, como que no lo logras, no lo logras, porque a la final, si acaso tomas acción, las acciones van a estar viciadas sobre ese dolor, van a estar viciadas en ese cuerpo del dolor, ¿sí? En esa identidad, en esas creencias de que no eres suficiente, que no eres capaz, que no es para ti, que no tienes lo que se necesita, que no sabes las cosas, ¿verdad? Tu ego se aprovecha de tu falta de conocimiento, de tu ignorancia, el ego se aprovecha de la falta de formación, de la falta de capacitación, se aprovecha de esas carencias que hay en ti, carencias afectivas, carencias emocionales, esas carencias también de recursos propios, de la identificación de recursos propios, que es que lo hablábamos no recuerdo el número de la sesión, pero hablamos acerca de los dones. O sea, tú ya tienes tus recursos, que no los has identificado, esa es otra cosa. Tú ya tienes tus dones de paquete, ya los tienes, pero como no los has identificado, entonces el ego, recuerda, ese falso ser, se aprovecha de esa falta de identificación para decirte es que no tienes lo que se necesita, ¿sí? No tienes recursos propios, internos, para poder servir, para ayudar a otras personas, para transformar vidas, para cambiar a otros o para, bueno, voy a hacer paréntesis en ese término de cambiar a otros. Cuando hablo de cambiar a otros me refiero al tema de la transformación, la trascendencia, ¿sí? El que tú puedas ayudar a través de las herramientas a transformar vidas. Entonces, quiero que vayas en este ejercicio de ser, esto no es sencillo, reconocer esto no es sencillo, no es fácil reconocer que se tiene el síndrome del impostor, ¿sí? Es como hace varios años, aquí les voy a poner estos dos ejemplos. En el año 2010, yo identifiqué que tenía el síndrome de carencia afectiva, ¿sí? Entonces, el síndrome de carencia afectiva es igual que es similar al síndrome del impostor. La diferencia está en que el síndrome de carencia afectiva genera dependencia emocional, ¿sí? Entonces, ¿de dónde viene el síndrome de carencia afectiva? Bueno, pues justamente de no haber recibido en la primera infancia todo el afecto que yo necesité, ese apego seguro, ¿cierto? Esas condiciones emocionales, afectivas, ¿sí? Que todo niño requiere, porque esto no era solo yo, todos los niños y niñas requerimos para nuestra formación psicológica, nuestra formación emocional, mental. Entonces, a raíz de esas carencias afectivas, pues está esa dependencia emocional, ¿cierto? Que obviamente todo esto también está descrito en esas heridas de la infancia. Entonces, año 2010. Entonces yo me diagnostiqué síndrome de carencia afectiva. Y no hice nada con eso. Fue como que lo supe y ya, ¿sí? Fue como ese darme cuenta, ah, bueno, sí, tengo carencias afectivas y ya. ¿Y qué hago con eso? No hice nada. Cuando yo empiezo a vivir mi propósito de vida, año 2018, yo empecé a formarme en el año 2017, ¿verdad? Pero en el año 2018 yo nada que despegaba, o sea, sí que vendía, sí, no digo que no, yo sí vendía algunas cosas, sobre todo en ese momento hacía conferencias, hacía talleres presenciales, todavía no tenía mi negocio digital. Em, entonces, pero era muy limitado, era muy poco y además de eso, era un diálogo interno negativo que ustedes no se pueden imaginar. O sea, eso era una batalla, ¿sí?
entre mi ser, mi esencia, mi conciencia, ¿sí? Que me hablaba bonito, que era sutil, que era amorosa, que me echaba porras, y el ego. Y el ego que me decía, estás loca, esto no funciona, nadie le compra, a la gente no le interesa, ninguna mujer se quiere sanar, ninguna mujer valora lo que usted hace. O sea, yo ya no tengo ese diálogo interno. A mí ya no me pasa por la cabeza, ¿sí? Esos pensamientos de que las mujeres no valoran mi trabajo. Pero año 2018, 2019, eso me decía mi ego. Pero ¿para qué mi ego me decía eso? Para que yo no hiciera nada, para que yo me detuviera. ¿De dónde mi ego estaba sacando o traduciendo esos pensamientos? De mi síndrome del impostor, ¿sí? De esa falta de capacitación, de esa falta de seguridad, de esa falta de confianza, de esa falta de formación, de esa falta de sanación, sanación de esas heridas, ¿sí? De esa falta de dominio propio, de reconocimiento de la verdad de quién era o quién soy, porque sigo, porque soy, ¿verdad? No, no solo era en ese momento, sino soy, ¿sí? De la falta de certeza de que soy la sustancia divina, ¿sí? Entonces, habían muchos vacíos con respecto a, claro, yo no soy, en ese momento, mi diálogo era, no soy psicóloga, o sea, yo en este momento de mi vida no necesito ser psicóloga para servir, para ayudar, ¿sí? De hecho, con amor y con respeto lo he dicho varias veces. He tenido alumnas, decenas de alumnas que son psicólogas, ¿sí? Entonces, hoy sé que no necesito ese título, no necesito ese cartón. Una cosa es no necesitar el cartón, ¿verdad? Y otra cosa es creer que no necesito la formación o no necesito la capacitación o la educación, ¿verdad? Sí, es diferente. Es diferente, porque sí me apasionan todos los temas sobre psicología, sobre el funcionamiento de la mente, sobre espiritualidad, corrientes espirituales. O sea, me apasiona también los descubrimientos que ha hecho la ciencia, cómo ha avanzado. Me apasiona todos los temas que tienen que ver con metafísica y lo estudio, ¿verdad? Y tomo entrenamientos y hago certificaciones y tomo cursos y voy a formaciones de forma presencial y voy a retiros y trabajo mucho en mí y me preparo, ¿sí? Pero no es el cartón como tal lo que necesito, o sea, no es esa validación. Pero año 2018 sí, año 2018 sí. Entonces mi ego se aprovechaba de eso. Se aprovechaba de eso para decirme, es que usted no tiene lo que se necesita. Y entonces yo asociaba mi falta de conocimiento, mi falta de formación, mi falta de transformación a no tengo un cartón que me valide cómo, ¿sí? Y esto lo he dicho yo muchas veces. Sí que yo tengo la certificación, es decir, yo formo a mujeres para ser mentoras de transformación personal o mentoras de abundancia, que es la última certificación que saqué. De hecho, tengo también una certificación que se llama Maestras de Luz, que es una certificación que solo la he lanzado una vez, de resto la he dado más en privado. Entonces, y siempre le digo a mis alumnas, no es el título, no es el cartón, o sea, no es por el certificado, ¿sí? El papelito este, no, 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 no es por eso, es por la preparación, ¿sí? Durante esos meses, es por el espacio en el que tú te transformas, es por todas las prácticas mentales, emocionales, espirituales que tú desarrollas, ¿sí? Para convertirte en esa mentora, es por toda la elevación de conciencia que tú vives en ese camino y en ese proceso. Entonces, cuando tú haces todo eso y recorres ese camino, el síndrome del impostor va desapareciendo, ¿sí? Naturalmente, el síndrome del impostor va desapareciendo porque entonces, ¿sí? Esa vocecita en tu cabeza ya no tiene armas, ya no tiene forma de decirte que tú no tienes lo que se necesita, ¿sí?
porque tú ya no eres esa mujer, porque tú ya no crees en esa vocecita en tu cabeza. Lo decía hace un momento, ¿sí? Yo ya no pienso en, es que las mujeres no aprovechan o no valoran todo este tema de la sanación y de la transformación. Yo ya no pienso en eso. A mí no se me pasa por la cabeza, ¿sí? Porque yo ya sé que hay mujeres que están listas para sanar, listas para transformarse y toman la decisión y lo hacen, ¿sí? Y compran los entrenamientos y entran a las formaciones y ya. Y mi enfoque y mi atención y mi energía está en esas mujeres, no en las otras, ¿sí? Pero antes, mi propia duda, mis propios miedos, mi propia inseguridad, mis propias heridas, hacían que yo me fijara en las personas que también tenían carencias, al igual que yo, que también tenían dolores y heridas, al igual que yo, ¿sí? Entonces, esa es la forma de cómo tú eliminas tu síndrome del impostor. Tú eliminas tu síndrome del impostor a través de tu transformación, a través de tu sanación, a través de tu formación, a través de tu tener las herramientas, ¿sí? El conocimiento, la educación, para entonces tú servir, ¿sí? Y eso genera seguridad, eso genera confianza, eso genera en ti esa capacidad de impacto, ¿vale? ¿Cómo vamos hasta aquí? Cuéntenme. Dice Ruth, totalmente de acuerdo. Ay, hermosa, bueno, me encanta. Entonces, ¿qué preguntas tienen? Vayan contándome aquí qué preguntas tienes para yo irte respondiendo. Bueno, entonces, procrastinar. ¿De dónde viene la idea de procrastinar? ¿De dónde viene la procrastinación? Obviamente tiene que ver con ese posponer, ¿sí? Dejar para luego. Y es una ilusión. Y eso es prima hermana del síndrome del impostor, ¿sí? El síndrome del impostor te dice que tú no eres lo suficiente, ¿sí? Para esa meta, para ese sueño, para, ¿sí? En este caso, para que tú vivas tu propósito de vida, para que tú sirvas al mundo siendo una mentora transformacional. Eso te dice tu síndrome del impostor. Que sepas que cuando tú tienes en tu cabeza esa vocecita que te dice de forma negativa y que te paraliza, porque una cosa es que tú seas consciente de, bueno, no, yo no tengo las habilidades o no tengo el conocimiento para ser una mentora que transforma vidas, pero puedo aprenderlo, ¿sí? Puedo aprenderlo, puedo sanar y es perfecto. Y eso es ser honesta contigo, estás tomando responsabilidad, ¿sí? Diferente es cuando el síndrome del impostor te dice, o sea, cuando tú intentas hacerlo, cuando tú intentas, por ejemplo, sabes que te vas a educar, te vas a formar o ya lo estás haciendo, ya estás leyendo libros, ¿sí? Ya estás tomando entrenamientos y el síndrome del impostor es como que se ríe de ti, te dice, jaja, no eres suficiente. O sea, no importa lo que hagas, o no importa lo que intentes hacer o lo que quieras hacer, ni siquiera lo hagas, porque no, ¿para qué? Si no lo vas a lograr. Entonces le ganas la batalla a ese síndrome del impostor tomando acción, sí, tomando acción, haciendo lo que sabes que tienes que hacer, lo que debes hacer, sin importar inclusive esa propia voz, esa vocecita en tu cabeza porque vas a llegar, porque lo vas a lograr, porque lo vas a alcanzar, ¿vale? Cuando tú procrastinas, entonces es prima hermana, ya te dije, de el síndrome del impostor. Cuando tú estás procrastinando o cuando tú procrastinas, pospones, dejas para luego, dejas para más tarde, ¿sí? Algún día, ese algún día lo hago, algún día yo voy a hacer, algún día no existe. Lo único que existe es el presente. ¿Sí? No existe más, no existe el mañana, no es, o sea, no existe algún día, no. Existe que hoy tú tomes acción, existe que hoy tú tomes responsabilidad, existe que hoy tú te determines y digas,
sí a eso que tú quieres y vayas y lo hagas. Eso es lo que existe. Entonces, cada vez que tú procrastines, vas a hacer este ejercicio y es tomar conciencia, ¿sí? Cuando tú pospongas algo. Por ejemplo, sabes que tienes que ir al gimnasio hoy, ve, ve, de una vez, no lo pienses. O sea, de una vez. ¿Sí? Organízate en la mañana. Si tú ya sabes que tú eres de las que pospone, bueno, pon la alarma, ponte una cita en donde dices, voy a ir al gimnasio, esto es un ejemplo, voy a ir al gimnasio mañana a las 7 de la mañana, ¿sí? Y vamos a suponer que te levantas a las 6. Bueno, te levantaste a las 6, fuiste, te duchaste o te arreglaste, dejaste la ropa lista desde la noche anterior, de una vez te cambias, ¿verdad? Te alistas, te dispones y sales. O sea, te preparas, empacas el agua y sales y vas. Y no lo piensas, no, ya, es una decisión, ¿sí? Lo mismo, por eso yo no creo, con amor y con respeto lo digo, cuando a mí las mujeres me dicen, Moni, en esta ocasión no puedo entrar al entrenamiento o a la certificación, en la próxima lo hago. El 98% incumple. El 98% de las mujeres que a mí me han dicho que para luego, que en la próxima generación, que en el próximo curso van a entrar, todas, o sea, el 98% ha incumplido. Y esto no te lo digo para que digas, ay, bueno, entonces yo también voy a incumplir. No, porque es que cada mujer que hace eso no sabe el daño que se está haciendo. Yo sí sé el daño que se está haciendo. Por supuesto, pues yo digo, ok, ok. Pues yo no le insisto a nadie que entre a mis cursos, nada, no, la que quiere entró, yo le ayudo en lo que pueda, si tiene dudas le respondo sus dudas, ¿sí? Pero yo no obligo a nadie, ni persigo a nadie, ni nada. ¿Sí? Entonces, yo sé lo que ocurre. ¿Por qué? Porque yo también en el pasado decía que iba a hacer algo y no lo hacía. Y lo que hace la procrastinación es que cada vez pierdes más autoconfianza, más seguridad en ti. Cada vez es como cuando tú tienes una pareja y tú no le crees a tu pareja. Es exactamente igual. ¿Has tenido una pareja a la que tú no le crees? Que todo lo que tu pareja te dice, yo he tenido parejas que, o sea, yo he tenido, esto es muy triste, de verdad, esto es muy triste, no lo hagan. Yo he tenido parejas que todo lo que me hablan, o sea, me están hablando y yo estoy pensando, no le creo, no le creo, no le creo, no le creo. O sea, me están contando una historia de algo que les pasó, de algo que hicieron, o sea, no de algo que hizo, de algo que le pasó, y no le creo, no le creo, no le creo, ¿sí? Cuando mi pareja me decía, vamos a ir a tal lado, vamos a hacer tal cosa, no le creo, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Tú te haces eso. Tú te estás haciendo eso. Entonces, ¿qué dice tu mente? Recuerda que tú eres la conciencia, tú eres el ser, tú eres el alma, ¿cierto? Tienes un cuerpo y tienes una mente. Entonces, ¿qué está diciendo tu mente? Tu mente está diciendo, ella es mentirosa, ella no cumple, ella no es suficiente, ella no es capaz, ¿sí? Ella no hace lo que dice que va a hacer. ¿Sí? Entonces luego tu mente, cuando tú intentas hacer algo, tu mente busca en esa biblioteca que tiene, recuerda, la mente es la información, la mente no, el cerebro hace parte del cuerpo físico. Entonces, tu mente busca en la biblioteca recursos cuando tú quieres hacer algo, cuando tú te quieres lanzar a hacer algo, tu mente busca, a ver, ¿cuál es la seguridad, la confianza? ¿Qué registros tiene? ¿Sí? De confianza, de autoconfianza, y busca y busca y busca, y se da cuenta, no, los registros que tiene son que no se cumple, no se cumple, no se cumple, ¿sí? Que ella dice que va a hacer algo y no lo hace. Y esto con todo, si tú te dices a ti misma, voy a empezar a hacer ejercicio, hazlo, cúmplete. Yo a mi hija, mi hija tiene 10 años, ¿sí? Y tú le puedes preguntar a mi hija si yo alguna vez le incumplí una promesa. Nunca le incumplí una promesa.
nunca, ¿sí? O si por alguna razón algo que yo le prometí que iba a pasar, a hacer no pasa, pero no por mí, sino porque a veces hay cosas ajenas a mí, a mi voluntad, ¿verdad? Pero yo en la medida de lo que, si yo le digo a mi hija, vamos a ir el domingo a comer helado, llueve, truene o relampaguee, yo salgo con mi hija y nos comemos el helado, ¿sí? Si yo le digo a mi hija, vamos a ir a cine, vamos a cine. Así yo tenga trabajo hasta el, no me importa, yo voy a cine con mi hija porque le dije a mi hija que íbamos a ir a cine. Si yo, todo lo que yo, entonces cuando a mí mi hija me dice, y yo le digo que no, hay cosas a las que yo le digo, no, eso no, ¿sí? Y yo escucho muchos papás que le dicen a los hijos cosas como, sí, mi amor, yo te lo voy a comprar, solo para que el niño no llore más. No, no sabes el daño que le estás haciendo a ese niño. Y así eres tú contigo misma, exactamente igual. Entonces, cuando tú dices, este año sí, y haces tu listado de las metas. A propósito que hace poco salió un video, les grabé un video acerca de que todavía estás a tiempo, nos quedan 6 meses, bueno, un poquito más, menos de 6 meses, para que cumplas tus metas en este año 2024. Todavía estás a tiempo. ¿Sí? Entonces, tú a principio de año te pusiste unas metas y dijiste, y voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto y aquello, y no lo cumpliste. ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Vale? Entonces, y yo sé que hay cosas, pues, que son ajenas a nuestra voluntad, yo sé, pero la mayoría no, porque somos creadores de nuestra realidad, ¿sí? Si yo hoy te digo que me voy a poner la meta de bajar de peso, yo bajo de peso. ¿Sí? No es mi meta porque yo no necesito bajar de peso, pero es un ejemplo. Si yo hoy te digo, voy a, no sé, voy a hacer un entrenamiento de, yo lo hago, ¿sí? Cosas que a veces incumplo. No sé, por ejemplo, tenía que hacer una clase y no había energía. No, pues yo no puedo hacer la clase. Pues si no hay energía, a menos de que yo tenga carga en mi celular, pues la hago por mi celular, ¿sí? Lo he hecho con mis alumnas, me conecto por el celular, ¿sí? Como sea, pero me conecto, ¿sí? O hago una transmisión y ya, no la, digamos que no la puedo hacer por el computador, en algunas otras plataformas, pero si puedo a través del celular, lo hago a través del celular, ¿sí? Entonces es como ese, sé que hay cosas que no nos permite, pero la mayoría, o sea, es que yo diría que un 90% de las cosas que tú estableces o que tú te dices a ti misma que quieres hacer, las puedes cumplir, ¿sí? Eres tú misma la que se incumple, eres tú misma la que duda, eres tú misma la que pospone, eres tú misma la que termina por allá diciendo, no, mejor otro día. Dice Luisa, sí, eso me pasa. ¿Sí? Entonces, no pospongas. Lo que tú dices que vas a hacer, hazlo, ¿sí? Siempre hay la manera, siempre hay la forma, ¿sí? Siempre, siempre, siempre. Cuando yo dije, yo me acuerdo, eh, en noviembre del 2017 fue cuando yo di el salto a vivir mi propósito de vida y lo dejé todo. En ese momento, yo no sabía cómo empezar, no tenía ni idea, yo no tenía un plan. Sabía, ya me había, bueno, estaba terminando mi certificación de como neurocoach, pero yo no tenía una metodología clara. Tenía un montón de conocimiento en mi cabeza, pero no tenía una metodología clara, no tenía un paso a paso. Tenía el síndrome del impostor así, mejor dicho, a flor de piel. Tenía muchos miedos, muchas dudas, pero tenía unas ganas enormes, enormes de comerme el mundo. Tenía tanta energía, sí, cosa que sigo teniendo, tanta energía, tanta motivación, tanta inspiración que viene del propósito de vida,
¿sí? Para servir, para transformar vidas, para ayudar a otras personas, a otras mujeres, ¿sí? Y yo sé que a veces uno se siente perdido y desmotivado y se siente uno cansado, sí, también todo eso, o sea, uno pasa por todas esas estaciones, sí, pero eso tiene más que ver con el ego. Entonces, a pesar de que mi ego me atacaba muy, muy fuerte, igual yo quería hacerlo. Entonces yo decidí, voy a vivir mi propósito de vida. ¿Cómo? No tengo ni idea. Sí. Cosa que no recomiendo, ¿no? O sea, yo hoy día, ¿qué te recomiendo cuando a mí me preguntan? Yo te recomiendo que tengas un plan, que empieces a formarte y a capacitarte con alguien que haya hecho o que esté haciendo lo que tú quieres hacer, ¿sí? Yo me inscribí en una institución, cuando yo empecé a formarme, lo hice como neurocoach, y yo me inscribí en una institución que no tenía la visión de lo que yo quería. ¿Sí? Entonces aprendí muchas cosas sobre el funcionamiento de la mente, sobre el empoderamiento, sí, muchas teorías, muchos conceptos, herramientas, sí, aprendí mucho, yo no digo que no, pero esa institución donde yo me formé no tenía la visión que yo quería o que yo tenía de mi propósito de vida, porque siempre he tenido la visión de sanación, ¿verdad? Sanación de heridas de infancia, transformación personal, siempre la visión desde esta parte espiritual, no solamente desde la parte, sí, que tiene que ver con el empoderamiento, ¿sí? Porque el empoderamiento se queda corto, ¿sí? O sea, el empoderamiento mental. Funciona, sí, sirve, sí, pero se queda corto. Llega un momento en el que ya no te sirve, ¿sí? Porque es un empoderamiento del ego. Entonces, yo siempre, desde el principio, tuve esa visión de que la transformación venía desde el reconocimiento de quiénes somos. Entonces, yo, como no sabía exactamente, o sea, estaba medio perdida, confundida, entonces yo pensaba, pues yo lo que necesito es como, pues una certificación, conocimiento, saber cómo empezar, y yo creí que esa institución, pues me iba a dar las herramientas para yo empezar. Resulta que no. Entonces, cuando yo termino en diciembre del 2000, diciembre o enero, no, diciembre del 2017. Cuando yo termino, entonces, y ya en enero del 2018 que yo empiezo, que yo, o sea, yo recuerdo que yo todo diciembre yo era como, ya quiero que se acabe diciembre, ya quiero que se acabe diciembre, ya quiero que se acabe diciembre. Yo ya había creado mi fanpage, sí, o sea, yo ya había empezado a hacer cositas, pero pues nada como en forma. Y en enero, yo ya quería que fuera enero para yo empezar, ¿no? Y cuando entonces quiero yo empezar, pues no sabía realmente cómo hacerlo y entonces di muchas vueltas. Yo siempre hago esta analogía y es como ustedes han visto una gallina cuando va a poner un huevo. ¿Qué hace la gallina cuando pone un huevo o va a poner un huevo? Da vueltas, ¿verdad? Da vueltas y vueltas y vueltas y cacarea y cacarea y cacarea su huevo. Y muchas veces se tarda en poner el huevo porque no encuentra dónde ponerlo. Bueno, esa era yo. O sea, yo cacareaba y cacareaba y cacareaba y daba vueltas por todos lados. Y yo no sabía cómo, ¿verdad? Y yo intentaba el poder ayudar, el poder servir, y entonces yo publicaba en mis redes sociales, y entonces yo dije, bueno, pues voy a empezar a ser conferencista, y entonces empecé a hacer conferencias. Pero me quedaba ese sinsabor de que, bueno, sí, la conferencia, muy chévere, sí, me aplaudieron, ah, bueno, muy bien, pero en una conferencia de 2 horas, una persona no se transforma, ¿sí? No se transforma. Entonces yo decía, no, yo quiero algo más profundo, algo más, pero no sabía cómo hacerlo. No, o sea, no, de verdad no tenía esa estructura para hacerlo. Porque esa formación que yo recibí, pues no tenía la visión que yo tenía, y yo en ese momento, como estaba con el síndrome del impostor, entonces estaba muy inmadura, ¿sí? Mi mente estaba muy inmadura en ese poner el huevo, ¿sí? O sea, en ese aterrizar lo que realmente mi alma me estaba diciendo
que hiciera y cómo lo hiciera. Entonces pasó todo el 2018 y yo estuve así, entonces picando en un lado, picando en el otro, haciendo una cosa, haciendo la otra. Sí que ganaba dinero, pero era muy, muy poco, o sea, realmente muy poco ni siquiera para solventar mis gastos. Siempre me quedaba, todos los meses me quedaba corta, no, no, o sea, de verdad, muy, muy difícil. En el año ya 2019 es como cuando ya yo entiendo, no, fue, pucha, yo no me he sanado. Imagínense, pasó un año y yo no me había sanado, yo no me había transformado, tenía muchos conceptos en mi cabeza, pero realmente, de yo ir profundo en sanación real conmigo, no. Entonces, yo era una experta que tenía mucho conocimiento, porque igual yo seguía estudiando, seguía preparándome, ¿sí? Pero era una experta con mucho conocimiento que no se había sanado. Entonces, por más de que intentaba poner el huevo, pues no lo ponía, ¿sí? No lo ponía. ¿Por qué? Porque no tenía una metodología, no tenía un protocolo, porque no sabía realmente cómo hacerlo. Sí que, claro, no era que no sirviera lo que yo hiciera, lo que yo hacía, claro, sí servía, eran herramientas que a la final servían, pero cuando no hay coherencia, o sea, cuando tú no tienes tu canal limpio, pues lo que tú das, tu vibración, pues no es una vibración limpia tampoco, no es sana, ¿sí? Y luego se siente insatisfacción, luego se siente como que uno está dando, pero como que tú no tienes, es como tener un vaso que está vacío y tú intentas dar de beber. Creo que esa es la mejor analogía, ¿no? Entonces yo intentaba dar, pero yo no tenía nada realmente, o sea, profundo que dar. Entonces me quedaba con esa insatisfacción, ¿verdad? Y entonces el síndrome del impostor era peor, 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 ¿sí? ¿Qué me salvó a mí? Que yo en todo ese tiempo, en lugar de paralizarme, ¿sí? A pesar de que tenía el síndrome del impostor, es decir, yo sí yo le di la batalla a el ego, ¿sí? Entonces, siempre busqué formarme, busqué aprender, luego cuando entendí, empecé a sanación, transformación, o sea, empecé un proceso de literal, o sea, es como quitarme la piel, ¿no? O sea, ya con mi salto a vivir mi propósito de vida, yo había hecho un cambio de identidad, sí, pero todavía me faltaba más, o sea, todavía faltaba más. Y esto no es un proceso que se vive una vez o dos veces, no. Esto se vive, yo creo que toda la vida, toda la vida. Yo cada vez que vivo situaciones a medida que va creciendo o que voy evolucionando, es como que cada vez siento más esa transformación y es como que cambio de versión, ¿sí? O sea, dejo de ser esa Mónica del pasado y por eso yo hablo de en mi vida pasada, pero también hablo de las versiones de la Mónica que fui, que parece que fue una vida entera, ¿sí? O sea, la Mónica del 2018, la del 2019, la del 2020, 21, es otra Mónica, completamente diferente, ¿sí? Por eso yo hablo de cambias, te transformas, aunque habites el mismo cuerpo, no eres la misma persona. No eres la misma persona. Que tu ego te quiere llevar a la versión del pasado siempre, siempre. Entonces tu ego, tú tienes muchas versiones de ti cuando te has sanado. Ojo, cuando te has sanado, cuando te has transformado, cuando estás trabajando en ti, porque si no lo haces, siempre seguirás siendo la misma. Entonces, por ejemplo, en mi caso, mi ego me quiere llevar a la versión de la Mónica del 2017, la del 2020, sí, yo que no se lo permito, yo que no lo dejo. ¿Por qué? Porque me observo y porque me doy cuenta y porque sé cuando mi ego está queriendo, ¿sí? Llevarnos allá a ese pasado, ¿sí? Entonces, dejas de procrastinar cuando tú te comprometes. ¿Sí? Cuando tú te comprometes y te separas de tu realidad manifestada, ¿sí? Porque yo pude avanzar, porque yo pude salir de esa situación. Miren, en esa situación en la que yo estaba, 2018 y como hasta mediados del 2019,
muchas, miles de mujeres que han intentado vivir su propósito de vida se quedan ahí en ese síndrome del impostor, se quedan ahí en esa procrastinación, se quedan ahí en ese dolor y terminan renunciando a su propósito de vida, terminan abandonándolo, terminan consiguiéndose un trabajo para ganar dinero y punto, y ya, y no hacen más, ¿sí? Ese es el riesgo, ese es el peligro. Entonces, ¿cómo lo superé yo? Compromiso, compromiso, compromiso. Sí, o sea, de todo el tiempo. Cuando yo sabía que yo tenía que en el año 2018 yo casi no invertía en mí. Yo casi no compraba entrenamientos, compraba más libros, compraba, o si compraba entrenamientos eran de bajo costo, ¿sí? Pero nada realmente como que una formación así fuerte, no. Porque yo tenía la idea de que como no tenía dinero, pues no podía hacerlo, ¿sí? Entonces, ya cuando decido no, espérate, porque es que esto cuesta. ¿Sí? Tengo que invertir. Y sí, fue como llegar a ese descubrimiento. Si algún día yo quiero que me paguen, pues yo tengo que pagar. Si algún día yo quiero ver abundancia en mi vida y yo quiero que las mujeres inviertan en mis formaciones, en lo que yo vendo, pues yo tengo que comprar, ¿sí? Tengo que comprar. Y yo me acuerdo que la primera formación que compré, el primer entrenamiento que compré, un seminario como tipo retiro, me costó $1.000. En ese momento yo estaba quebradísima, no era quebrada, era quebradísima. O sea, yo no tenía nada, nada, nada. Y $1.000 para mí, año 2019 significaba como vivir 4 meses, ¿sí? Estirando la plata mucho, mucho, 6 meses. Imagínense. O sea, con eso yo podía vivir entre 4 y 6 meses, ¿sí? Y había un seminario, 2 días, presencial, no me quedaba la grabación, nada. Pero yo tenía tanto dolor adentro y yo tenía tanta hambre de que esto funcionara y me sentía tan comprometida conmigo que yo dije, lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque ya llevaba yo más de un año intentando que funcionara ese propósito de vida, viendo recursos gratis, comprando por ahí cositas así pequeñitas, intentando copiar lo que otras personas hacían, porque sí, también lo hice. Creo que todas pasamos por ahí, ¿no? Comparándome, haciendo todo eso. Y si no funcionaba, entonces ya era tanto dolor, tanto tiempo, que yo dije, no, o sea, de verdad tengo que ser comprometida y ser coherente, ¿sí? Hago esa inversión y a mí esa inversión me cambió la vida, ¿sí? Y solo fue un fin de semana y ya hubiera querido yo que hubiera sido un mes, 2 meses, 3 meses, ya hubiera querido yo en ese momento, pues todavía no estaba tan popular los entrenamientos virtuales, ¿sí? O sea, así como ahora, no, en ese momento era más como todo más presencial. Y entonces yo decía, o sea, ya hubiera querido yo que me quedara grabación, ya hubiera querido yo poder repetir, ¿sí? Que esos $1.000 le hubiera sacado el provecho, o sea, mucho más. Pero bueno, lo aproveché lo que pude en ese momento, ese fin de semana. Y sí, definitivamente fue la respuesta. Fue ese entender, no aprendí nada nuevo aprendí, porque no era un seminario para yo aprender, no, 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 era un seminario para yo transformarme, ¿sí? Y no necesitaba yo aprender, porque yo ya había estudiado tantas cosas que ya yo no necesitaba, o sea, para ese momento lo que necesitaba era sanación, transformación, ¿sí? O sea, porque yo empecé al revés, ¿no? Entonces empecé formándome, aprendiendo técnicas, prácticas, herramientas, ¿sí? Y luego cuando veo que las cosas no funcionan, es cuando entiendo, no, yo lo que necesito es transformarme, sanarme. Por eso dentro de la certificación, y esto siempre lo he dicho y lo voy a decir y siempre lo vamos a hacer, es en mis certificaciones siempre vivimos esas 3 etapas. Primera etapa, sanación y transformación. A mí de nada me sirve yo darte herramientas y certificarte
y que vivas un proceso formativo conmigo, ¿sí? Y que yo te enseñe mi metodología y que te enseñe el paso a paso de cómo ser una mentora, si vas a salir y no vas a poder hacerlo porque tienes el síndrome del impostor, porque tienes heridas de infancia, porque no te sientes suficiente y entonces no vas a ser un testimonio para mí, ¿cierto? Y no vas a ser realmente de ayuda para otra persona. ¿Por qué? Porque no vas a tener tu canal limpio, ¿sí? Yo he pagado, miren, hay una certificación que a mí me dolió en el alma. Pagué $5.000 por una certificación. Duró como 4 meses. Yo tenía toda la esperanza de que en esa certificación yo viviera procesos de transformación, ¿cierto? Pues no. Pues no. ¿Aprendí cosas nuevas? Sí, aprendí cosas nuevas. No digo que no, sí, aprendí cosas nuevas. Uy, pero a mí me quedó un tan mal sabor de boca, ¿sí? Porque fue una certificación donde, no voy a decir el nombre porque de pronto por ahí la descubren, pero me quedó tan mal sabor de boca porque se suponía que era una certificación que me iba a permitir elevar mi conciencia, que se suponía que era una certificación que me iba a permitir ser una mejor mentora de lo que ya era, ¿sí? O sea, no sé, como crecimiento, ¿verdad? Y no, no, no lo viví, no pasó, no ocurrió. Y entonces yo dije, ay, Dios mío, $5.000. O sea, $5.000. Y todo el tiempo además. Bueno, así pasó. Entonces, por eso es que yo siempre dentro de mis formaciones digo, primero sanación, transformación, ¿sí? Y luego aprendes la herramienta, aprendes el método, te formas, por ejemplo, la certificación de mentora transformacional desde la esencia. Entonces, primero vivimos ese proceso de sanación, de heridas de infancia, construir esa autoconfianza, ¿verdad? Crear, convertirte en este ser que está alineada con su propósito de vida, que se reconoce como la sustancia divina, que reconoce sus dones, sus talentos, que reconoce su zona de genialidad, ¿sí? Que integra su historia de vida, ¿sí? Esto es fundamental. Y luego aprende conceptos sobre psicología, sobre neurociencia, sobre espiritualidad, ¿sí? ¿Para qué? Para que esos conceptos que aprendes, así como lo hago yo, puedes entonces tú compartirlos con otras personas, puedes tú eh, compartirlos, implementarlos desde de esa forma práctica, sencilla, ¿sí? En donde puedes explicarle a las personas cuál es su dolor, cuál es su sufrimiento, de dónde viene, cómo sanarse, cómo transformarse, pero porque tú ya lo viviste, porque tú ya lo hiciste, no porque aprendiste la teoría, ¿sí? Por eso, con todo el respeto, no, seguramente aquí hay coaches. Yo ya no me, yo dejé hace mucho tiempo de llamarme coach. De hecho, creo que solamente como el primer año yo me denominaba como coach hasta que entendí que no, que yo no soy coach, porque a la final el coach o el coaching es una herramienta, ¿sí? No más, es una herramienta. Entonces, es una herramienta donde, si soy completamente clara y honesta, la herramienta del coaching, por ejemplo, un coach para ayudarte a lograr un objetivo, que eso es para eso sirve la herramienta. Entonces, te puede ayudar a lograr ese objetivo, pero ese coach no necesariamente ya recorrió ese objetivo o ya cumplió ese objetivo o logró ese objetivo, esa meta. No, no, él tiene la capacidad, él tiene el entrenamiento para ayudarte a descubrir tus recursos internos para que tú logres esa meta, ¿sí? Eso hace el coach, pero no te muestra un camino paso a paso, ¿sí? De cómo lograrlo, porque él mismo probablemente ni lo ha vivido, probablemente ni siquiera lo ha alcanzado. Seguramente hay coaches que sí, pero la mayoría no, ¿sí? Y de hecho, lo digo por conocimiento de causa. Yo y tengo la certificación como neurocoach y eso fue lo que me enseñaron, ¿sí? Esa parte. Y también empecé la certificación de coaching ontológico y cuando iba a mitad de camino, también entendí, esto no es lo que yo necesito, esto no es lo que yo quiero, esto no es.
y dejé de hacerla. Entonces, además por lo mismo, ¿no? Por esa mirada espiritual. Yo pensé que lo ontológico tenía que ver con, como ontología viene del ser, traduce ser. Yo pensaba que la orientación que le dan las instituciones que imparten esa formación, pues ser tenía que ver con el ser del espíritu, de la conciencia, y no, lo ontológico, o por lo menos donde yo lo estaba estudiando, lo ontológico lo llevaban más al tema de las emociones. Y yo ya había trabajado eso, mejor dicho, que recuerdo que mis compañeros, obviamente yo ya trabajaba como mentora, recuerdo que mis compañeros me decían que yo sabía más que la maestra, que la coach que nos impartía las clases, ¿sí? Cada vez que tocaban prácticas o cada vez que tocaba hacer un ejercicio, una exposición, algo, lo que yo compartía, pues para mis compañeros era como, wow, o sea, Mónica sabe mucho, ¿sí? Y les gustaba más cómo yo explicaba las cosas, cómo yo dirigía las sesiones y todo eso. Y pues obviamente porque yo ya tenía la experiencia, ya había hecho otra certificación y yo lo orientaba todo más, como siempre lo he hecho, a lo espiritual, al ser, a la conciencia, no al ser de la emoción, como lo ontológico, sino que no es que esté mal, no está mal, ¿sí? Eso se trabaja, eso lo trabajamos, que es la parte que yo hablo de psicología, ¿verdad? Pero eso es apenas una pequeña parte, es una pequeña parte, ¿sí? Porque hay que ir más, más profundo, más allá, siempre, ir más allá, ¿vale? Y entonces, no importa el nivel en el que tú estás, ¿sí? Siempre todas estas herramientas las vas a poder integrar, las vas a poder, es como ese poder traducirlas en tu nivel, en tu vibración, ¿sí? Y esto es lo más hermoso que yo veo de esta certificación, justamente, ¿sí? Es yo he tenido alumnas en una misma generación que van muy avanzadas y he tenido alumnas que apenas están empezando y es maravilloso porque aunque los conceptos son los mismos, aunque las herramientas que imparto son las mismas, ¿sí? Igual, cada una, desde su interpretación, va a integrar lo que necesita en el nivel que está. Y siempre va a haber avance y va a haber crecimiento, ¿sí? En cada una. También por esa razón es que yo, por ejemplo, muchas de las certificaciones que yo he hecho no tengo grabación, no tengo material de lo que hice, ¿no? De pronto ahorita las que son más virtuales, los últimos años, de pronto sí, pero yo en esta certificación, entonces, mis alumnas tienen acceso vitalicio, ¿sí? Para siempre de todo el contenido, de las grabaciones de las sesiones en vivo, del material, de todo. Y siempre insisto en vuelve. O sea, puede ser que ya hayan pasado los 4 meses y tú ya terminaste, vuelve a hacerla, vuelve a las clases cada vez que necesites, ¿sí? Por eso es que yo digo, ojalá a mí me hubiera quedado grabación de esas cosas que yo viví, sobre todo en ese seminario que me impactó tanto, ¿sí? Ojalá yo pudiera otra vez volver a escuchar a esa mentora de ese momento, porque sería, bueno, genial, ¿no? Pero bueno, así ocurrió y también creo que, bueno, muchas cosas así tienen que ser, ¿sí? Entonces, esta es la forma como tú dejas de procrastinar, cómo tú eliminas ese síndrome del impostor, ¿vale? Voy a ir por acá leyendo comentarios. Eh, dice Daimara, dice, después andamos buscando culpables. Sí, sí, suele pasar. Eh, Mónica, es importante usar una agenda, siempre hacer las cosas en base a lo que uno se planifique. Sí, sí, sí. La agenda es como esa herramienta que nos ayuda, ¿sí? Sin embargo, es la decisión. O sea, a la final es la decisión. Yo no llevo agenda, por ejemplo. ¿Sí? Porque a mí la agenda me causa como ansiedad, ¿no? Y cuando yo no cumplo la agenda me causa frustración, ¿sí? Entonces yo primero me pongo como ansiosa y después me pongo como frustrada, ¿no? Como, porque yo vengo de una crianza, por eso es que es tan importante que tú reconozcas el tipo de crianza que tú tuviste.
¿Cómo yo me libero de esas situaciones de ansiedad y de frustración? Primero porque yo sé de dónde viene. Entonces yo sé que la crianza que yo tuve fue una crianza estricta, fue una crianza donde no se me dejó ser, fue una crianza donde, mejor dicho, yo no podía ni pensar, ¿no? O sea, era como, usted obedezca, haga lo que tiene que hacer y estas son las cosas, ta, 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 ta. Y era como, todo era responsabilidades, obligaciones, tiene esto, tiene aquello, tiene lo otro, ta, ta. O sea, yo no tuve una niñez pacífica, amorosa, una niñez en la que fui niña, no, o sea, no. Sí que hubo momentos en los que disfruté de mi infancia, sí, sí, pero no fue toda la infancia, no, no fue toda la infancia. Mis abuelos trabajaban, entonces a mí me despertaban muy temprano en la mañana. Me pusieron a estudiar antes de la antes de la edad que debía haber empezado a estudiar. Yo empecé a estudiar en, en, bueno, en esa época se llamaba kinder, yo no sé ahorita, no me acuerdo ahorita cómo se llama, de 5 años, entonces, de 4 años, y entonces yo empecé de 5 años a hacer primero, entonces, pero no solo eso, cuando yo empiezo a estudiar, yo ya sabía las vocales, los números, o sea, yo ya era como, aprendí a leer muy rápido, aprendí a leer muy fácil, o sea, yo tenía 6 años y ya estaba muy avanzada, pero no era porque yo fuera genio, no. Que sí, soy inteligente, sí, pero realmente era porque mi abuela tenía como esa obsesión de que yo tenía que ser perfecta, que yo tenía que hacerlo todo bien, sí, ahí viene también la herida de traición, de humillación, ¿no? Entonces, fue una crianza demasiado estricta, muy, muy estricta, ¿sí? Entonces, donde no se me permitía cometer errores. Entonces, cuando uno viene de esa crianza, uno es muy ansioso. ¿Sí? Porque todo lo quieres perfecto, porque todo lo quieres controlar, porque todo quieres que esté, mejor dicho, así como, entonces cuando yo tengo una agenda, hago una agenda, es como que, mejor dicho, ya quiero mañana saber qué va a pasar, qué voy a hacer y me programo para mañana, pasado mañana, ta, 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 ta. No, yo soy productiva, sí. Yo soy disciplinada, sí, pero no utilizo la herramienta de la agenda porque me conozco y porque sé que entro y cuando no cumplo lo que dice la agenda o lo que yo escribí, entonces me siento culpable y me siento mal y entonces me frustro No. En cambio, como me conozco, entonces yo sé, me pongo la meta, ¿sí? Yo la escribo, tengo un cuaderno, ¿verdad? O sea, aunque no tengo una agenda, sí que tengo un cuaderno, entonces en el cuaderno escribo como mis responsabilidades y las acciones que voy a cumplir para esas responsabilidades, pero me doy libertad, ¿sí? Entonces, libertad de, yo sé que lo tengo que hacer, no es como una hora estricta, como dice la agenda, no, no, no. Sé que lo tengo que hacer y lo cumplo, ¿sí? Además de eso, tengo hábitos, ¿sí? Que son fundamentales, son importantísimos los hábitos. A propósito, hay un video en mi canal de YouTube en el que se lo subí hace poco, se llama Las 5 cosas que debes hacer antes de las 8 de la mañana. Véanlo, se los recomiendo. Eso les ayuda con el tema de los hábitos, la disciplina, o sea, crear nuevos hábitos, la disciplina les ayuda a manifestar, les ayuda a ser organizadas, ¿sí? Entonces, bueno, esas son herramientas. Y bueno, entonces, ya para terminar, recordarles. Cerramos inscripciones pronto a el taller VIP porque vamos a empezar, ya hoy es viernes, empezamos este lunes. Entonces tienes 2 días, sábado, domingo, lunes, mentira, 3 días. Sábado, domingo, lunes, 3 días, 3 días para empezar el taller VIP. Recuerda que va a ser a las 4 de la tarde, hora de Colombia. Para Argentina será a las 6 de la tarde. Para Venezuela, 5 de la tarde. Para México, no sé si 4 o 5, creo que por ahí. Y bueno, así, listo, 4 de la tarde, hora de Colombia. Mis niñas, gracias, gracias, gracias por estar aquí, por acompañarme como siempre. Ayúdame a compartir
sesión, este contenido para que también muchas otras personas se nutran de todo esto. Aquí, para quienes están en YouTube, suscríbete al canal si no te has suscrito, dale like también para que las personas sepan, pues, que es muy interesante este tema. Y nos vemos mañana. Mañana tengo una invitada, mañana voy a hacer una entrevista. Sí, una entrevista en donde voy a hablar acerca de la cruda verdad, de la realidad de las mujeres, de la realidad de la transformación, de la realidad del propósito de vida, o sea, por eso la cruda verdad, ¿sí? O esas verdades crudas que de verdad no es mi intención ponerle florecitas al propósito de vida y que creas que todo es color de rosa. No, requieres disciplina, requieres compromiso, requieres tomar acción, requieres atención, enfoque, ¿sí? Necesitas dominio propio, ¿sí? No es por arte de magia, no se logran las metas, los sueños por arte de magia. Creo en la magia, sí, pero no en una magia en la que tú solamente piensas y sueñas y ya te quedas así. No, eso no existe. No existe esa fórmula, créanme, no existe. Yo creo en la ley de atracción, sí, creo en la ley de atracción, sí, creo en el poder de los pensamientos, claro que sí, pero creo también en las acciones que tomamos para que justamente todo esto se cumpla. ¿Listo? Entonces, recuerda inscribirte. Tenemos aquí en Instagram, está el enlace directo o escríbeme al interno, mándame un mensaje pidiéndome el enlace de pago para que puedas separar tu cupo. Tenemos todas las formas de pago, tarjeta de crédito, débito, efectivo, dentro y fuera de Colombia. ¿Listo? Gracias, gracias, gracias. Ay, me encanta de los Reyes Rojas. Tus gracias. Nos vemos mañana, 1 de la tarde. No vamos a cambiar horario para que esto sea como continuo. Recuerda traer igualmente tu libreta de apuntes, porque esta invitada que te traigo estoy segurísima que también te va a dar herramientas fabulosas. ¿Listo? Nos vemos pronto. Chao, chao. Chao, chao.